Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un tutorial bastante fácil y sencillo de realizar. Vamos a hacer una blusa o un suéter, se va a llamar bagola y lo vamos a hacer con punto de flor. Les recuerdo que al comienzo o al final de este tutorial les dejo ya la prenda finalizada para que ustedes la puedan observar. Por lo pronto, no se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo, mucho amor. Vamos a iniciar. Bueno, para esta blusa o suéter yo voy a utilizar esta lana que se llama Cartopú. Me sugieren aguja de 4 a 5. Yo voy a utilizar aguja de 5. Esta viene por 100 gramos y es 100% acrílico. Esta lana es muy delgadita, es muy fácil de trabajar. Bueno, entonces, más o menos para este proyecto utilicé más o menos 450 gramos. No se me fueron los 500 gramos de lana, pero como siempre les digo, ya depende de la aguja y depende del hilo con el que o la lana con la que vamos a trabajar. Entonces, eso varía mucho en las medidas. Bueno, vamos a necesitar también tijeras. Para este proyecto voy a utilizar aguja de 5 y obviamente vamos a necesitar 1 metro. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, aquí yo ya tengo adelantada la parte, bueno, delantera o trasera de la blusa, que sería esta. Entonces, así es como nos va a quedar nuestra blusa. Esta puntada es bastante fácil y sencilla de realizar. Para ello les voy a enseñar cuántas cadenas vamos a necesitar para este proyecto. Cada conjunto o cada grupo necesita de 12 cadenas. Entonces, este grupo 12, este grupo 12, este grupo 12 y aquí los dejé marcado con los marcadores. Yo necesité 1, 2, 3, 4 y 5 flores para este proyecto. Entonces, vamos a utilizar 12 cadenas por cada grupo. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 12 por 5 daría 60. Entonces, 12 que son las cadenas que tenemos que realizar por cada grupo, por 5 porque son 5 las flores que voy a realizar o 5 grupos que voy a realizar. Entonces, 12 por 5 da 60 más 4. Siempre más 4. Si van a ser 1, 2, 3 grupos, por ejemplo, entonces serían 12 por 1, 2, 3, 12 por 3 da 36, más 4. Digamos, si van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, o sea, más que este, entonces multiplican los 12 por 6 y más 4, siempre más 4. Entonces, para que quede muy claro. En este caso, en mi blusa les voy a dar, bueno, les voy a dar la medida del frente. Me gusta dar la medida ya cuando terminamos el trabajo. Mide 49 centímetros de largo. Entonces ya ustedes van aumentando la flor, van aumentando los grupitos, van aumentando grupitos y ahí van midiendo si con 4, con 5 o con 6 grupos queda perfecta la blusa. Ya depende del gusto de cada una, si desea la blusa ancha, si la desea ajustada o ya empiezan a jugar o hasta alcanzar la talla que ustedes necesitan. Entonces ya depende de cada una. Siempre, como vuelvo y reitero, 12, en este caso 12 por 5 queda 60 más 4, más 4. Bueno, entonces vamos a iniciar a realizar ya nuestro diseño. Bueno, entonces aquí ya tengo mi lana y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la lana de esta manera, damos la vuelta y cogemos de aquí y hacemos nuestro nudo corredizo y podemos ajustar bien nuestra labor para que no se vaya a desarmar nuestro trabajo. Entonces aquí simplemente tenemos que hacer, entonces ya sabemos que son 5, 6 por 5, 12 por 5, perdón, da 60 más 4. Entonces aquí vamos a hacer 63 cadenas. Entonces vamos con 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y así me voy hasta completar 63. Bueno, ya tengo mis 63 cadenas, ahora nos faltaría, son 64, ¿no es cierto? Entonces tengo 63 y aquí vamos a hacer la última. Aquí vamos a poner nuestro dedito en la última cadena o las que deseen colocar un separador para no perder la cadenita. Entonces yo pongo mi dedito acá y vamos a subir con 4 cadenas, vamos a realizar este punto con 4 cadenas que representan un punto alto doble. Entonces vamos con 1, 2, 3 y 4. Y ya aquí con esta completamos las 64 cadenas porque ya aquí estas 4 cadenas representan un punto alto doble. Aquí vamos a hacer 2 lazadas y vamos a ingresar donde tenía mi dedito y vamos a realizar punto alto doble. Bueno, aquí al comienzo de nuestra blusa, si se pueden dar cuenta, yo tengo 2 filas de punto alto doble. Aquí, como siempre les digo, depende del gusto de cada una de ustedes. Si ustedes desean iniciar la prenda con punto alto normal, con punto bajo, punto medio, va bien. Si desean hacer 2 filas, 3 filas, 4 filas o simplemente no hacer filas, sino ir directamente al diseño, también queda perfecto. De mi parte, yo voy a realizar el consecutivo como lo hice aquí, que son 2 filas de punto alto doble. Entonces aquí me voy en cada cadena, vamos a ingresar y vamos a hacer un punto alto doble. Entonces aquí punto alto doble, ingresamos aquí al otro espacio, punto alto doble, próximo espacio, acá vamos, punto alto doble, aquí vamos al siguiente espacio con un punto alto doble, próximo espacio, punto alto doble o el que ustedes hayan elegido y así nos vamos con este punto y vamos a realizar 2 filas. Entonces de mi parte yo debo tener 64 puntos altos dobles y voy a realizar 2 filas. Entonces cuando tenga mis 2 filas terminadas, volvemos. Bueno, entonces aquí ya terminé mis 2 filas de punto alto doble y así es como nos queda. Ahora vamos a empezar a realizar nuestro diseño. Entonces aquí vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, que representan un punto alto doble. Doy la vuelta a mi trabajo y vamos a realizar, aquí tenemos que realizar 1, 2, 3, 4 puntos altos dobles. Entonces ingreso, no ingresamos a esta porque sería hacer un aumento, ingresamos a la próxima y vamos a hacer 4 puntos altos dobles en cada espacio. Entonces vamos 3 y vamos 4. Entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos dobles que serían estos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos las 4 cadenas, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1 y 2, 2 lazadas. Ingresamos no aquí a la primera cadena, sino aquí. Ingresamos. Y vamos a hacer un punto alto doble sin cerrar. Entonces vamos. Estas son las cadenas de subida, las 4 cadenas de subida y ya este es el punto alto doble. Vamos 2, ingresamos nuevamente y hacemos otro punto alto doble. O sea, en total son 3. Estos 2 los realizamos y este fue con las 4 cadenas que hicimos de subida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar 2 lazadas. Vamos a contar 1, 2,
en el tercer espacio, ingreso y realizo un punto alto doble sin cerrar. De esta manera. Ahora nuevamente repetimos 2 veces más. En total serían 3. Sin cerrar. Nuevamente 2 lazadas, ingreso todo en el mismo espacio, tomo hilo, saco por 2 y dejo ahí pendiente. Entonces en total tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente 2 lazadas y contamos 3 espacios. 1, 2 y 3. En el tercer espacio ingresamos y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos 3 puntos altos dobles sin cerrar. Aquí voy 1, aquí voy 2 y voy 3. En total debo tener en el ganchillo 3, 6, 9 puntos altos dobles sin cerrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la lazada y sacamos por todos. Hacemos una cadenita para que no se suelte nuestro trabajo y vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y aquí dentro de este espacio vamos a realizar 2 puntos altos dobles sin cerrar. Este contaría como 1 más los 2 que vamos a hacer son 3. Entonces vamos 1 con el que vamos a hacer son 2 sin cerrar y el último 3. Tengo 3, 1, 2, 3 puntos sin cerrar, voy a tomar lazada y cierro por los 3. Cadena. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar 2 lazadas y vamos a contar 3 espacios. 1, 2, 3. Y aquí en el tercero voy a realizar un punto alto doble. Y así es como nos queda. Ahora, aquí ya terminamos la parte de la flor, la parte de abajo. Y tenemos que hacer ahora 4 puntos altos dobles. Entonces aquí ya tenemos uno. En el próximo espacio vamos a realizar un punto alto doble, 2 lazadas. En el próximo espacio un punto alto doble, me falta uno, 2 lazadas, ingreso al próximo espacio y realizo un punto alto doble. Entonces así es como nos está quedando nuestro trabajo. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a iniciar con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Tomamos 2 lazadas. Este ya representa un punto alto doble. 2 lazadas. Ingresamos. Hacemos un punto alto doble sin cerrar. Nuevamente 2 lazadas. Ingreso al mismo espacio. Todo en el mismo espacio. Sacamos por 2 y tenemos 3 puntos altos dobles sin cerrar. Ahora nuevamente 2 lazadas y contamos 3 espacios, 1, 2 y 3. En el tercero voy a ingresar y realizamos en el mismo espacio 3 puntos altos dobles sin cerrar. Aquí voy 1, 2 lazadas, ingreso. Voy 2, 2 lazadas, ingreso todo en el mismo espacio y 3. Entonces ya voy 3, aquí van 3, en total hay 6. Y ahora vamos a tomar 2 lazadas, vamos a contar 3 espacios, 1, 2 y 3. En el tercero voy a ingresar y nuevamente voy a hacer 3 puntos altos dobles sin cerrar. Aquí voy 1, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio,
saco por 2 y los dejo pendientes. Me faltaría un punto alto doble, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2 y saco por 2. Aquí ya tengo 9, 3, 6, 9. Ahora vamos a sacar por las 9. Tomamos lazada, pasamos por todas las 9, cadena de seguridad para que no se nos suelte el trabajo y así nos queda. Ahora vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, que representan un punto alto doble, 2 lazadas, ingresamos aquí a este espacio, a este círculo que se nos formó, vamos a ingresar y vamos a hacer 3 puntos altos dobles sin cerrar. Aquí voy 2, 2 lazadas, ingreso aquí en el centro de la flor y aquí tenemos 3 puntos altos doble. Voy a cerrar los 3 y voy a hacer una cadena de seguridad o de separación y aquí vamos a contar 3 espacios, 1, 2, 3. Aquí en el tercero voy a realizar un punto alto doble. Vamos a hacer 2 lazadas, en el próximo espacio otro punto alto doble. Entonces recuerden que serían 4, serían estos. Vamos 2, vamos 3 y 4. Entonces son 4 puntos altos dobles. Y así es como nos está quedando la parte de abajo de nuestro tejido, esta parte. Y aquí es exactamente lo mismo, vamos a realizarlo la última vez. Voy a realizar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 2 lazadas, este ya representa un punto alto doble. Voy a ingresar aquí a este espacio y vamos a realizar 2 puntos altos dobles más. Entonces aquí vamos 2 y 3. Ahora 2 lazadas, contamos 1, 2 y 3. En el tercer espacio realizamos 3 puntos altos dobles sin cerrar. Vamos 1, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, vamos 2, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, voy 3, entonces aquí vamos 3, 6 y vamos a hacer 2 lazadas y contamos 3 espacios, 1, 2 y 3. En el tercer espacio realizamos 3 puntos altos dobles sin cerrar, vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Aquí ya tengo 9 puntos altos dobles sin cerrar. Voy a tomar lazada y saco por todos. Cadena de seguridad para que no se nos vaya a soltar y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, 2 lazadas, ingresamos aquí a este espacio, a este círculo que se nos formó en el centro de la flor, ingresamos y realizamos 2 puntos altos dobles más, porque ya saben que este es 1, 2 y el último 3. Ahora saco por las 3 y cadena de separación o de seguridad. Y aquí vamos a tomar 2 lazadas y contamos 3 espacios, 1, 2 y 3. En el tercer espacio ya sabemos que tenemos que realizar 4 puntos altos dobles en cada espacio. Entonces aquí voy 2, 2 lazadas, en el próximo espacio
3, 2 lazadas, en el próximo espacio 4. Y así es como nos queda. Y así es como nos queda nuestro trabajo. Entonces voy a terminar estos dos motivos que me faltan y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces aquí ya terminé, me falta hacer el último punto alto doble aquí en este espacio. Entonces 2 cadenas, ingreso aquí a la primera que realizamos y vamos a hacer un punto alto doble. Entonces aquí ya tenemos 4. Ya terminamos esta parte, ahora vamos a hacer la parte de arriba. Aquí obviamente tenemos que subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 que representan un punto alto doble. Damos la vuelta a nuestro trabajo y vamos a hacer 3 puntos altos dobles más. Este representa un punto alto doble, las 4 cadenas que realizamos. Entonces vamos 1, 2, 3 y 4. Entonces ya realizamos nuestros 4 puntos altos dobles para respetar nuestro diseño y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 2 cadenas, 1 y 2 y dentro del centro de aquí en el centro de la florecita vamos a realizar 3 puntos altos dobles sin cerrar. Entonces recuerden, 2 cadenas de separación y aquí 3 puntos altos dobles sin cerrar. Entonces 2 lazadas, ingresamos al centro de la flor, realizamos 1, 2, 3 puntos altos dobles sin cerrar. Ahora voy a cerrar por todos y voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Nuevamente dentro del mismo espacio vamos a hacer 2 lazadas, ingresamos y vamos a hacer 3 puntos altos dobles sin cerrar. Entonces vamos 1, 2 y 3. Ahora cierro por todos y vamos a hacer 1 y 2 cadenas, igual que acá. Hicimos 2 cadenas, 3 puntos altos dobles, los cerramos, 4 cadenas, 3 puntos altos dobles, 2 cadenas. Y aquí vamos a hacer 2 lazadas y vamos a ingresar directamente aquí debajo de este punto alto doble y vamos a respetar el diseño. Entonces vamos a hacer 4 puntos altos dobles. Vamos 1, 2, 3 y 4. Y así es como nos queda nuestra flor. Entonces aquí vamos respetando el diseño para que quede bien bonito nuestro trabajo. Y en la próxima flor vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a trabajar todo dentro del centro de la flor. Vamos a hacer 2 lazadas, ingreso al centro de la flor, realizamos 1, 2, 3 puntos altos dobles sin cerrar. Ahora los voy a cerrar todos. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente nos falta un pétalo. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles sin cerrar dentro en el centro de nuestra flor. Vamos con 1, 2 lazadas, ingreso, vamos 2, 2 lazadas, ingreso, vamos 3. Tenemos 3 puntos altos dobles sin cerrar
este es por el tejido, no cuenta, y vamos a cerrarlos por todos, 2 cadenas, y realizamos 2 lazadas, ingresamos aquí debajo del punto alto doble y realizamos los 4 puntos altos dobles. Entonces, un punto alto doble encima de cada punto alto doble. 2 lazadas, ingreso. Bueno, y así es como nos queda nuestro diseño. Como les dije, es muy fácil y vamos a hacer entonces las 2 flores que me faltan y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces aquí ya llegué al final, me falta hacer el último punto alto doble. Entonces ingreso aquí la primera cadena y terminamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estas cadenas, perdón, estos puntos. Recuerden que si aquí tienen 64 puntos altos doble, aquí también debe tener exactamente los mismos puntos para que tengan presente. Entonces aquí simplemente subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, representan un punto alto, doy la vuelta a mi trabajo y voy a realizar los 3 puntos altos dobles que me faltan. Y de aquí en adelante me voy con punto alto doble, obviamente respetando que si aquí hay 64, aquí deben haber también 64. Entonces aquí voy a hacer 2 puntos altos dobles en las 2 cadenas que hicimos de separación. Voy a hacer un punto alto doble acá. Ahora voy a hacer aquí 2 puntos altos dobles. Voy a hacer aquí un punto alto doble. Y aquí voy a hacer 2 puntos altos dobles. Ahora aquí encima de cada punto alto doble, obviamente realizamos un punto alto doble. Llegamos aquí al próximo diseño, entonces donde realizamos los 2 puntos, perdón, las 2 cadenas de separación, vamos a realizar 2 puntos altos dobles. Voy a realizar aquí en este espacio un punto alto doble. Aquí en este espacio voy a hacer 2 puntos altos dobles. Aquí en este espacio voy a hacer un punto alto doble que quede bien distribuido. Y aquí en las 2 cadenas que hicimos al final, 2 puntos altos dobles. Aquí ya respetamos nuestro diseño, entonces simplemente un punto alto doble encima de cada punto alto doble. En total son 4. Aquí en este espacio, en las 2 cadenas que realizamos al comienzo, 2 puntos altos dobles. Aquí en este espacio un punto alto doble. Aquí en medio voy a hacer 2 puntos altos dobles.
Aquí en este espacio voy a hacer un punto alto doble y en las dos cadenas que hicimos al final 2 puntos altos dobles. Ahora encima de cada punto alto doble realizamos un punto alto doble. Perdón. Y así nos vamos hasta llegar aquí al final. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi final y así es como nos queda. Entonces de mi parte voy a hacer 2 filas de punto alto doble porque así es el consecutivo. Entonces aquí simplemente nuevamente subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Damos la vuelta a mi trabajo y vamos a hacer los 4 puntos altos dobles de inicio. Entonces vamos 1, con este vamos 2, vamos 3, y vamos 4. Aquí entonces de mi parte yo voy a iniciar nuevamente a realizar otra fila de punto alto y para las que hayan elegido solamente una fila, entonces aquí simplemente es lo siguiente, van a realizar lo mismo que hicimos aquí abajo. Aquí van a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, 2 lazadas. Voy a ingresar aquí a este espacio. Realizamos 2 puntos altos, perdón, 3 puntos altos dobles sin cerrar. Este representa 1, vamos 2 y 3. Y hacemos lo mismo, 2 lazadas, 1, 2, 3 en el tercer espacio. Realizamos 3 puntos altos dobles sin cerrar. Y aquí ya van iniciando nuevamente el consecutivo o el diseño. Nuevamente 2 lazadas, contamos 1, 2, 3. En la tercera cadena realizamos 3 puntos altos dobles. Vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Tengo 9 puntos altos dobles sin cerrar. Cierro por todos. Cadena. Vamos 1, 2, 3 y 4. 2 lazadas, ingreso al centro de la flor, realizo 2 puntos altos dobles más, en total serían 3. Cierro por las 3, cadena de seguridad o de separación y aquí seguimos lo mismo. 2 lazadas, 1, 2, 3. En la tercera realizamos los 4 puntos altos dobles de nuestro diseño. Y así van realizando el diseño y van alcanzando el largo, porque el ancho ya lo definimos, van realizando hasta alcanzar el largo. De mi parte, yo tengo que realizar 2 filas de punto alto doble, entonces tengo que, era para explicarles nuevamente cómo se realiza, pero yo de mi parte tengo que volver a desarmar este diseño. Y aquí me voy entonces con punto alto doble realizando 2 filas y van a iniciar el diseño como les acabo de explicar. Así nos vamos tejiendo hasta alcanzar el largo que ustedes necesitan. Entonces, de mi parte, voy a terminar
lo que es la parte delantera, la parte trasera de mi suéter y cuando termine volvemos para realizar la unión en esta parte, en la parte del hombro para que quede bien linda y finalizamos con nuestras mangas. Entonces ya regresamos. Bueno, entonces ya terminé la parte delantera y esta es la parte trasera. Ya terminé las dos partes. De largo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de ancho hice un motivo, 2, 3, 4 y 5 motivos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir aquí al cuello. Aquí ya depende del gusto de cada una de ustedes. Yo hice un motivo con el fin de darle realce a nuestra prenda a la hora de vestirla. Entonces queda mucho más bonito hacerle aquí en el hombro un poquito más de realce. Yo realicé aquí solamente un motivo porque quiero el cuello un poco ancho. Pero si desean el cuello mucho más angosto, simplemente es poner otro motivo o pueden, digamos, aquí poner 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles, de aquí otros 5 puntos altos dobles para medio alcanzar la medida que ustedes desean. O si desean hacer dos motivos para que quede más angosto, va perfecto. Ya depende del gusto de cada una de ustedes. Yo decidí hacer un motivo y aquí voy a darle la vuelta a mi prenda y vamos a hacer el otro motivo. Entonces aquí ya tengo uno, me falta el del otro lado y simplemente es hacer lo mismo que les enseñé al comienzo del video. Aquí yo ya tengo mis dos puntos altos dobles, venimos con el mismo consecutivo. Voy a ingresar aquí a la esquina de nuestro trabajo y voy a coger aquí mi hilo y vamos a asegurarlo. Vamos a asegurar nuestro hilo, vamos a hacer un nudito y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a subir con 4 cadenas que representan un punto alto doble, 1, 2, 3 y 4 y vamos a hacer el mismo consecutivo como el que hicimos aquí abajo. Entonces hacemos un punto alto, yo voy escondiendo esta lanita, aprovecho para esconderla. ¿Dónde está la lanita? Aquí está. Listo, entonces vamos con un punto alto, vamos con dos, vamos con tres y vamos con cuatro. Entonces aquí es hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, dos lazadas, ingresamos aquí a este espacio y vamos a realizar 1 y 2 puntos altos dobles. Ya las cadenas aquí representan 1, entonces ya tenemos 3, 2 lazadas. Vamos a ingresar 1, 2 y 3 en el tercer espacio. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Ahora dos lazadas, 1, 2 y 3 en el tercer espacio, entonces hacemos lo mismo, 3 puntos altos dobles, vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Ahora vamos a cerrar por todos, hacemos cadena de seguridad y ya tenemos aquí la media flor, vamos a subir con 1, 2, 3 y 4, dos lazadas. En el centro de la flor vamos a ingresar y hacemos 1 y 2. Ya las tres cadenas representan un punto alto doble. Tenemos 3,
cerramos por las 3, cadena de separación, 2 lazadas, contamos 1, 2 y 3, en el tercer espacio vamos a hacer 4 puntos altos dobles, vamos con 1, es exactamente igual como realizamos al comienzo, es para darles una mayor explicación, y vamos con 3 y vamos por 4. Entonces aquí ya tenemos la primera parte de nuestro diseño. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas que representan un punto alto doble. Damos la vuelta a nuestro trabajo y vamos a realizar 2 lazadas en el próximo espacio, punto alto doble, en el tercer espacio, punto alto doble, en el cuarto espacio, un punto alto doble. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación. En el centro de la flor vamos a trabajar 3 puntos altos dobles. Vamos con 1 sin cerrarlos. Vamos por 2 sin cerrarlos. Vamos por 3. Ahora vamos a sacar por todas 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 de separación, y trabajamos el último pétalo dentro del espacio en la mitad de la flor con 2 lazadas. Entonces vamos 1, 2 y 3. Es exactamente igual como realizamos al comienzo. Estoy haciéndolo un poquito más rápido porque ya les enseñé al comienzo para no hacer tan largo el video. Y aquí simplemente separamos con 2 cadenas. Con 2 cadenas, y vamos ahora a realizar nuestros 4 puntos altos dobles. Entonces aquí va 1, aquí va 1, 2, 3, y 4 puntos altos dobles. Entonces ya terminamos el motivo o el diseño. Voy a dejar vamos a hacer cadena de seguridad y voy a dejar bastante lanita con el fin de coser nuestro suéter. Bueno, entonces aquí ya tengo la parte de los hombros, y lo único que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar la parte de atrás, que sería esta es la parte de arriba. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a acomodar mi prenda y vamos a coser. Recuerden que el derecho va por fuera, el revés va por dentro, y simplemente es coser esta parte y coser lo mismo la parte de acá. Entonces, cuando tenga ya cosida esta parte y esta parte, volvemos para realizar las mangas. Bueno, entonces ya tejimos la parte delantera, la parte trasera, y ya cosimos esta parte y en la parte de allá. Entonces así es como queda nuestro suéter. En estos momentos lo tengo en la parte del revés, y aquí yo me adelanté y realicé las mangas. Entonces así es como nos queda. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a darle la vuelta a mi trabajo. Y aquí ya también realicé la otra manga del suéter. Así es como me quedó. Dejé un pedacito de lana para poder coserlo, y les voy a dar la medida de la manga. Bueno, la manga de largo mide 43 centímetros y de ancho mide 36 centímetros. Realicé
de ancho realicé 4 motivos y de largo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. Entonces este es el ancho y el largo de la manga. No vamos a hacer las mangas porque pues prácticamente es lo mismo que les expliqué al comienzo del tutorial. Entonces simplemente van a hacer los diseños que sean necesarios hasta encontrar el ancho de la manga. Si la quieren angosta, si la quieren ancha, ajustada, 3/4, larga, corta o simplemente hacen un motivo nomás porque quieren una blusa, por ejemplo. Entonces ya depende del gusto de cada una. Pero al final es lo mismo que el comienzo como les enseñé a tejer la blusa. Entonces aquí yo inicié con 2 puntos altos dobles y iniciamos con el tejido como les expliqué. Entonces aquí está el resultado. Yo decidí hacer una manga no tan ancha, más bien normalita. Y aquí lo único es mirar de que quede bien posicionada la manga para que quede bien de este lado y de este lado. Entonces yo me guío por este lado, que esta es la mitad. Aquí yo me voy a guiar. Aquí hay 1 y 2 motivos. 1 y 2. Esta es la mitad. 1 y 2. 1 y 2. O sea que de aquí a acá voy a coser mi manga. Entonces así quedaría y simplemente es coser nuestra manga. Y ya sería coser el resto del suéter cuando tengamos las mangas ya cosidas. Entonces solamente es coser nuestro suéter. Vamos a coser nuestro suéter. Vamos a iniciar por el lado de la manga, por este lado, y cosemos nuestro suéter hasta acá, y de igual manera en este lado vamos a coser todo nuestro suéter. Entonces empezamos desde aquí, todo esto hasta acá, y de igual manera en el otro lado. Siempre cosemos por el lado del revés. Y ya cuando finalizamos de coser nuestro suéter, entonces vamos a iniciar con nuestro cuello. Bueno, ya terminé de coser todo mi suéter. Ahora vamos a realizar aquí una pequeña vuelta, o vamos a hacer una vuelta de punto alto, medio, bajo o el que ustedes gusten. Pueden hacer 1, 2 o 3 vueltas. En mi caso yo voy a realizar una vuelta o 2 vueltas, puede ser de punto alto. Ya aquí tengo mi hilo, perdón, no les mostré, ya tengo mi hilo aquí asegurado y voy a entrar, voy a subir con 3 cadenas que representan un punto alto. Mientras voy tejiendo voy guardando esta lanita que me quedó por aquí y me voy con punto alto en cada punto alto. Voy a hacer disminución, entonces dejamos este acá, seguimos acá y vamos tejiendo. Así realizando una vuelta o 2, las que ustedes deseen, alrededor de nuestro cuello. Entonces digamos que aquí voy a hacer una disminución, dejo este acá, sigo acá. Y así me voy, digamos, voy a hacer otra disminución, dejo este libre, paso al siguiente. Y así me voy alrededor de todo el cuello de mi suéter hasta llegar aquí. Y pienso que eso sería todo. Entonces al comienzo o al final de este tutorial les muestro ya el suéter terminado con las medidas. Bueno, y espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y namaste. Bye.